¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros aquí en el noticiario 3600 de Radio Tigre. Sean ustedes bienvenidos en esta mañana de viernes. Bendito sea Dios, llegamos a viernes 12 de mayo de 2023 y ya estamos listos con la información que usted necesita conocer. Ya sabe que estar informado, bien informado, siempre es ir un paso adelante, y qué mejor que con la información que nosotros le brindamos de primera mano y con las fuentes reales, tal y como debe de ser en el periodismo. Hay que tener siempre las fuentes oportunas para tener esa información muy a la mano y siempre confiable. Bueno, pues hagamos el análisis que se tiene que hacer pues todos los días, comenzando, bueno, pues el día de hoy con la situación del clima. Ya sabe que en esta temporada pues estamos pues con las cuestiones de los calores bastante fuertecitos durante el mes de mayo, y bueno, pues hay que decirle a usted que el día de hoy pues estamos a 27 grados centígrados, esperamos a llegar al mediodía arriba de los 33, llegando a su máximo a 36 grados, así es que manténgase hidratado. No hay posibilidades de lluvia, las posibilidades de lluvia es del 1%, hay muy poca humedad, hay muy poco movimiento del viento. Entonces el día de hoy va a ser un día también caluroso, va a estar medio nublado, pero la temperatura va a seguir siendo muy cercana a los 36 grados centígrados y tal vez con una sensación térmica de 37 a 38 grados. Así es que lo que más le recomendamos es que se hidrate, se resguarde en la sombra y no se mantenga mucho tiempo bajo los rayos del sol, porque bueno, los rayos ultravioletas son algo dañinos para la piel. Bien, y comenzando con el análisis de las primeras planas, que es lo que nosotros tenemos aquí muy de temprano, ya casi a las 4 o 5 de la mañana, tenemos la información de las primeras planas. Con gusto se las compartimos el día de hoy en el diario Reforma, El Corazón de México. Pues aparecen las fotografías de aquellos que han intentado estar cruzando la frontera y están presentándose utilizando a los niños, los usan como salvoconducto. Llegan a la frontera, vienen diciendo que son familiares, que son sus hijos, que son las personas que salen huyendo de sus países y están pidiendo la atención de las autoridades norteamericanas. Como hay una condición en la que se les permite a aquellos que vengan con menores y que no sean separadas las familias, pensaban pues muchos de los migrantes que hacerse acompañar con un menor les iba a garantizar la entrada automática hacia los Estados Unidos, pero no fue así. Aun cuando muchos intentaron cruzar el río Bravo, no pudieron llegar hasta hasta la frontera de Estados Unidos, hasta ahí nada más, donde están las líneas limítrofes, y hasta ahí solamente pudieron estar cargando a estos menores, a saber si realmente son sus hijos o no, porque muchos han sido enviados así a la buena de Dios hasta la frontera, esperando que estos jovencitos pudieran tener un mejor futuro. Pues definitivamente las restricciones allá en los Estados Unidos sí están siendo muy severas, muy duras, y están pues causando pues ya mucho descontento entre los migrantes que tratan todavía por todos los medios de llegar a los Estados Unidos. En el Universal, el gran diario de México, también Estados Unidos dice: México se compromete a llevar a los deportados hacia el sur. López Obrador, el presidente, dice que enviará agentes a las fronteras. El secretario de Estado, Antony Blinken, considera a México como un país, como una opción segura para los migrantes. Pero ya lo hemos visto, los migrantes no quieren quedarse en México, quieren e insisten en seguir su marcha hacia los Estados Unidos, hacia esa tierra prometida, donde pues sus expectativas de vida parece que son las mejores y no quieren quedarse aquí en nuestro país. Pero definitivamente una cosa es lo que se quiere y otra es lo que se puede. Así es que estaremos viendo este problema social durante bastante tiempo todavía aquí en México. Van a haber muchas consecuencias de rechazo, estoy seguro, por la presencia de estos migrantes, donde pues ya no caben ni siquiera en estos albergues que ha provisto el gobierno federal y el gobierno estatal en estos puntos fronterizos. Y bien, en la jornada también hay unas 3 fotografías espectaculares de estos migrantes que vienen de Matamoros, Tamaulipas, intentando ingresar a los Estados Unidos a la medianoche.
pero se toparon con estas cercas de alambre, de púas y agentes también de la Guardia Nacional Tejana que los disuadieron, les dijeron por aquí no van a entrar. También lo mismo ocurrió en el cruce de Ciudad Juárez, donde cientos de extranjeros esperaban pues ser asistidos, de manera que fue en vano todo su esfuerzo. Y en la frontera de Tijuana y San Diego pues también acamparon entre los muros que separan a las dos naciones, esperando que se apiadaran de ellos y les pudieran permitir estar dentro del territorio norteamericano. Dice el presidente López Obrador que más integrantes de la Guardia Nacional reforzarán la frontera sur. Pues sí, pero nada más van a estar ahí parados, presentes, porque no tienen ninguna orden de utilizar armas. En Brownsville, en Laredo y en El Paso, en emergencia, pues es así declaradas estas zonas por el éxodo de migrantes que siguen llegando. Los indocumentados se topan con estos alambres de púas al intentar entregarse. Alejandro Mayorkas recalcó que durante este éxodo de migrantes que están tratando de llegar hacia los Estados Unidos, pues habrá todavía duras sanciones a quien ingrese de manera irregular. No queremos caos ni violencia en nuestro suelo, señaló el presidente mexicano, y los gobernadores de Texas y Florida apuestan a que se desaten conflictos. Ellos ya están más que preparados, están buscando tener todas las armas, todos los elementos tecnológicos, como si tuvieran una invasión. Ellos ya se están preparando, los tejanos y la gente de Florida. Y aquí en la jornada también hay una portada interesante, pues dice, ya sabe, lo que está haciendo el presidente, seguir insistiendo en esto de que los ministros le han jugado chueco, que están vendidos, que solamente quieren sus privilegios. Y la jornada pone en primera plana que gana cada ministro 600,000 pesos al mes, de acuerdo con las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues rechazaron el plan B para proteger sus altos ingresos, como en el INE, dijo el presidente. El Ejecutivo insiste en que es necesario reformar el Poder Judicial. Dice que este poder tiene 73,000 millones de pesos en presupuesto y 20,000 millones de pesos en 14 fideicomisos. Dice, su vida está llena de lujos y privilegios, por ello deciden en favor de las élites, dice el presidente. Y también hay una fotografía muy interesante donde pues el hospital de COVID de la Jusco, allá en el centro del país, pues está totalmente vacío. Más de 215,000 contagiados fueron atendidos en este lugar, en este hospital, ya fueron sanados. Y bueno, del gobierno, este hospital del gobierno capitalino que está en Tlalpan, así lo señala Jesús Ortiz, director de este nosocomio, considera que fue un gran logro tener todo este equipo integrado para atender a más de 215,000 personas. Se contaba con un equipo de médicos y de especialistas y de asistentes como enfermeras y camilleros de 1,300 personas. Y ahora la baja en ingresos por este virus pues ha permitido iniciar un año para volver a reconvertir este hospital en un hospital híbrido, es decir, de atención abierta al público, pero también con estas camas especiales de atención a aquellos que requieran asistencia para la respiración. Y bueno, también hay una fotografía donde pues se ve un monolito de piedra, donde anuncia que este monolito arqueológico fue recuperado ya por México. Es el monstruo de tierra, una pieza olmeca de 2,500 años de antigüedad y que fue sacada del país por traficantes de bienes arqueológicos a mediados del siglo pasado y será devuelta por la Fiscalía de Nueva York a autoridades nacionales el próximo 19 de mayo. La obra es de 2 metros de altura por 1.5 metros de ancho, con un peso aproximado de 1 tonelada. Fue localizado en Denver, Colorado, esta pieza, y va a ser, bueno, de vuelta a nuestro país. Va a ser una pieza que va a llamar muchísimo la atención al ser exhibida en algún museo nacional de nuestro país. Bueno, y en el diario Milenio dice que por decisión propia AMLO va a replicar también un sello fronterizo hacia el sur, es decir, estaremos también nosotros haciendo tal vez algo similar a lo que están haciendo los Estados Unidos para tratar de frenar este
flujo de migrantes con ese afán de llegar hacia el norte, a llegar a Estados Unidos. El gobierno mexicano cooperará con los Estados Unidos para evitar que haya caos y violencia en medio de la crisis migratoria que genera el fin del título 42 y al mismo tiempo reforzará por decisión propia la frontera sur con elementos de la Guardia Nacional. Bueno, ¿qué le digo? Esto debió haber sido desde el principio. Se cierra la frontera, no pueden pasar, no tienen los papeles, háganlo como debe de ser y tal vez puedan ustedes seguir su camino. Pero no, se abrieron las puertas sin haberlo pensado, sin haberlo consensado. Y bueno, las consecuencias fue que llegaron. Y ya vea usted allá en Tapachula, ya no es realmente una tierra chiapaneca, sino es una tierra de extranjeros. Y hay muchos conflictos sociales ahí. Bueno, pues esto ha seguido sucediendo y ahora están en las ciudades importantes en el norte del país y de igual manera pues no los van a dejar pasar. Ahora, bueno, pues se les ocurrió, ya sabe este gobierno de ocurrencias, decir que van a poner transporte para que puedan venir de regreso esos migrantes, para que se queden aquí en la frontera sur, tratar de pasarlos de nueva cuenta hacia sus países de Sudamérica o Centroamérica. Esto, le digo, son ocurrencias o omisiones que no debieron suceder, pero pues así es esta administración. Y también en el diario Milenio, le comento ahora en otras cosas internacionales, pues hubo un intercambio de bombardeos entre el ejército de Israel y la organización islámica Yihad. Esto continuó con la eliminación de 2 líderes más de ese grupo pro-iraní, con el que ya suman 5 personas que han perdido la vida por estos hechos, por estas organizaciones del yihad islámico. También hay bajas de civiles allí en la Franja de Gaza, este territorio que ha sido ocupado por Israel y que ha sido reclamado por estas personas iraníes. Bueno, estos ataques pues han dejado mucho miedo, han dejado demasiadas protestas, se han contabilizado hasta el día de ayer más de 175 proyectiles interceptados de 500 que fueron lanzados en zonas habitacionales allá en Tel Aviv. Y bien, en el Excelsior, el periódico de la vida nacional, igual imágenes muy desgarradoras de migrantes tratando de nadar en las aguas del río Bravo, allá en la frontera, allá en Estados Unidos, entre Estados Unidos y México, sobre todo allá en Tamaulipas. En el titular del día de hoy del Excelsior dice: México se alista para otra oleada migrante. Estados Unidos expulsará a 30,000 personas al mes que serán concentradas pues ahora al sur de nuestro país. El último día de vigencia del título 42, centenares optaron por cruzar y aventarse así a pedir la asistencia de los Estados Unidos casi por piedad, pero no fueron atendidos del todo. Solamente se estarán recibiendo, creo que hasta 1,000 personas por día para ver si son candidatos a quedarse y tener el asilo. De esos 1,000, si no cumplen con los requisitos, serán de nueva cuenta echados para atrás. Y bueno, en el Financiero dice que se requiere el nearshoring como política industrial. Eso lo dice el Consejo Coordinador Empresarial. México requiere de una política industrial y una estrategia de innovación que le acompañe para que pueda sacar ventaja de la relocalización de empresas. Así lo advirtió Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. La mejor forma para aprovechar el nearshoring, esto del nearshoring es la proximidad. ¿Qué tan cercano estamos para poder fabricar o producir elementos que requiera un país que, bueno, teniendo ya sus propias fábricas ya instaladas en otros territorios que son más alejados de donde está su consumidor, pues deciden poner pequeñas empresas cercanas a este consumidor para que les ayude con la entrega pronta de estos artículos que puedan fabricarse. Y México es una opción muy interesante porque estamos muy cerca del principal consumidor
de cosas en el mundo, que es los Estados Unidos. Entonces estas empresas quieren tener un tipo de relación muy especial para la contratación de personas y que trabajen solamente por ciertos tiempos en estas empresas para poder surtir de estos productos a esos consumidores. Interesante lo que está diciendo el Consejo Coordinador Empresarial. Van a cambiar muchas cosas. Ya los tiempos en donde se tenían fábricas y donde se tenía burocracia están cambiando. Y ahora, bueno, pues los jóvenes tendrán que aprender a ofertarse, a trabajar en equipo, a trabajar a distancia, a trabajar a través de las computadoras y a través de resultados. Veremos qué es lo que va a pasar. Los jóvenes de ahora, cuando lleguen a ser viejos y tengan la edad, por ejemplo, de su servidor, tendrán muchas dificultades para poder decir que se van a poder pensionar. Ya eso va a dejar de existir en algunos años. El Economista también señala, el diario del Economista, un periódico de circulación que fue fundado en 1988, en sus páginas principales dice que la deuda del gobierno se redujo 2 puntos del Producto Interno Bruto en el primer trimestre por un peso fuerte. Dice que el saldo histórico de la deuda pública pasó de 49.8% a 47% del Producto Interno al apreciarse el peso de 7.63 en un periodo de enero a marzo. Pues sí, cuando ya no hay que pagar en dólares y antes pagar casi a 24 pesos por cada dólar y ahora pagar 17, casi 18, bueno, pues está más que bien haberse ahorrado todos esos pesos. Pero le digo, hay todavía cosas pendientes, hay que estar muy atentos. Y asusa el presidente Andrés Manuel López Obrador al pueblo para que esté en contra de la Corte. El presidente reiteró sus críticas contra los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ayer y desde la tribuna de la mañanera los acusó de que representan a la élite y de no hacer justicia en beneficio del pueblo. Los constantes ataques del titular del Ejecutivo hacia el Poder Judicial socavan su autoridad y ponen en riesgo la gobernabilidad democrática, advierten especialistas. Esto lo da a conocer el diario 24 Horas, el diario sin límites. Y es que hay muchos fanáticos o personas que han estado, como les dicen por aquí, son grupos porriles, grupos que están al servicio de otros para que vayan a hacer desmanes. Pues han estado atacando de manera muy directa a los jueces, a los magistrados, cuando van llegando ahí a sus oficinas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay grupos que ya están identificando los vehículos donde vienen los magistrados y los atacan, se ponen enfrente de ellos, golpean sus autos, los amenazan, les escupen en los vidrios, les dicen consignas de que van a tener que renunciar, que se van a tener que ir de ahí, los insultan, les dicen que son unas ratas, que se van a morir de hambre, que les van a quitar una serie de actitudes muy negativas que no deberían de existir. Debe de haber siempre respeto, y lo que hace el presidente, caray, ya lo hemos visto, ha ido en contra de todos, se ha ido en contra de las universidades, en contra de escritores, en contra de científicos, en contra de todo aquel que dice que no esté con él, y los asusa, o así asusa a estos fanáticos que tiene para que se suelten el pelo, por decirlo así, y estén atacando a muchas personas. Ha atacado, le digo, a periodistas, a científicos, a legisladores, a jueces. No le ha importado absolutamente nada al presidente, y esto es una catástrofe, por decirlo así, porque esto no debe de ocurrir. Siempre debe de existir el respeto. Yo no sé cómo es que se dice que es juarista cuando la máxima del presidente Benito Juárez fue el respeto al derecho ajeno es la paz, y esto es lo que debería de siempre estar presente en las acciones y en las palabras de nuestro señor presidente. Pero bueno, así las cosas. No le gustan las cosas y se avienta contra estas personas. En La Razón de México, otro de los diarios, pues acabó el título 42 y comienza otra etapa. México y Estados Unidos reforzarán ahora sí sus fronteras. El gobierno de Joe Biden insiste en que la frontera no está abierta. Hay 11,000 migrantes que cruzaron ayer antes de concluir esta expulsión rápida. Los republicanos piden y exigen que se vuelva a levantar el muro. Aquí, bueno, en México van a enviar a más
Guardia Nacional, pero sin usar la fuerza. La Secretaría de Relaciones Exteriores descarta deportaciones masivas. Organizaciones no gubernamentales ven una bomba de tiempo. Hay 25,000 migrantes que están parados ahí en ambas fronteras, tanto aquí en la zona de Chiapas como en la zona del norte de nuestro país, allá en los estados de Tamaulipas, en Matamoros, en Tijuana, ya en Baja California, pues están paradas estas personas. Y bueno, la cantidad de arrestos que se han dado en el norte pues se han incrementado muchísimo. Solamente de 2020, cuando había 1,100 arrestos por intento de pasarse hacia los Estados Unidos, ahora en el 2023 se han contabilizado 11,000 arrestos por el cruce ilegal, y esto va a seguirse incrementando. El día de ayer el senador Kennedy pues fue declarada por el canciller mexicano Marcelo Ebrard como una persona non grata para México. Dijo él que nosotros como mexicanos no nos rebajamos al nivel en el que se expresó el senador Kennedy ante una solicitud que hizo este senador a estas autoridades que están viendo lo de el problema del fentanilo y el tráfico de drogas entre nuestro país y los Estados Unidos. Y bueno, ayer hizo un pronunciamiento el señor Kennedy poco agradable, diciendo que pues nosotros como mexicanos, si no es por los Estados Unidos, estaríamos viviendo en unas cajas de cartón, en una tienda de cartón ahí más o menos parada y comiendo latas de alimento para gatos. Y esto pues sí fue un insulto grave. El canciller Marcelo Ebrard dijo que John Kennedy pues es una persona no grata, y nosotros, como dijo, pues no nos vamos a rebajar a ese nivel. A mí se me hace que es un señor ignorante, así lo dijo Marcelo Ebrard, además de racista, y le debería dar vergüenza ser un senador. Bueno, puntos de vista que hay desde los Estados Unidos. Algunos dicen pues esto es electorero, otros dicen pues sí, es una cruda realidad de que nosotros no estemos haciendo absolutamente nada por frenar al narcotráfico. Y en el diario El Heraldo de México, igual una fotografía espectacular de todos aquellos migrantes que están ahí del lado mexicano tratando de cubrirse del candente sol bajo unas lonas, con sombreros, con alguna manta, esperando que alguien les abra la puerta para poder estar en los Estados Unidos. Y en el Sol de México, igual, la misma fotografía. Bueno, no es la misma, sino simplemente el mismo panorama con las imágenes que ellos ponen en su primera plana, donde se ven personas adultas cargando a bebés arriesgándose a ahogarse en el río Bravo, pero con la intención de usar a estos menores como salvoconducto para internarse de manera masiva en los Estados Unidos. Y bueno, en el diario La Prensa, el periódico que dice lo que otros callan, dice que al estilo colombiano anuncia la Secretaría de Seguridad que la detención de 3 narcotraficantes con nexos internacionales que operaban en departamentos rentados a través de una plataforma digital. Bueno, el día de ayer dice que en 12 horas hubo 13 microsismos, y los especialistas rechazan que sea por una sobreexplotación de mantos acuíferos, esto en la Ciudad de México. Y con SOS Mujeres han abierto más de 2,600 carpetas de investigación por violencia de género. Si se necesita hacer algún tipo de denuncia, se ha creado un número especial que es el *765 para que a estas mujeres puedan ser atendidas acerca de la violencia de género que puedan sufrir. Y bien, vamos a seguir todavía con más información, y si me permite, de una vez comenzamos con lo que hemos preparado para usted en esta mañana de viernes, con las noticias internacionales. Bueno, continuando con el título 42, que se acabó
pues hasta el día de ayer en la noche, al mediodía. Pues ahora, ¿qué pasará en la frontera de México y Estados Unidos? Pues las ciudades estadounidenses ubicadas en la frontera, pues ya están afrontando este desafío del aumento reciente de llegada de migrantes, y siguen llegando y siguen saliendo desde aquí, desde Chiapas, porque pues esta es la puerta de entrada que se tiene para los migrantes, y hay una posible escalada que todavía se siga incrementando con estas personas que están en tránsito. Estados Unidos pues levantó anoche las restricciones establecidas durante la pandemia y han impedido solicitar asilo a cientos de miles de migrantes atrapados en su frontera con México, una medida que ha provocado un repunte de cruces ilegales y ha aumentado las tensiones políticas. ¿Qué fue esto del Título 42? Bueno, las restricciones conocidas como Título 42 se implementaron en el mes de marzo de 2020, este año horrible que pasamos con la pandemia. El presidente de ese entonces era Donald Trump, el republicano Donald Trump, y pidió que por las cuestiones de pandemia se cerraran las fronteras y no se les permitiera el paso a ningún indocumentado. El comienzo de esta pandemia, hizo que estas decisiones fueran tomadas, y en ese momento los Centros de Control y Prevención de Enfermedades dijeron que la orden era necesaria para detener la propagación del coronavirus en los entornos de detención que se estaban abarrotando. Pues sí, muchos migrantes llegaban y ahí había también contagios casi inmediatos de coronavirus, y es por eso que se creó este Título 42. Este título permitió a los agentes fronterizos expulsar de inmediato a muchos migrantes hacia México, pero algunos expertos en salud pública y también demócratas y defensores criticaron esta justificación sanitaria, diciendo que era parte del objetivo de Trump para frenar la migración legal e ilegal. Después, el presidente Joe Biden, del Partido Demócrata, asumió el cargo en 2021, prometiendo revertir el enfoque restrictivo, pero mantuvo el Título 42 en su lugar y lo amplió mientras su administración lidiaba con arrestos de migrantes, unos arrestos récord. Ya le decía yo que pasaron casi hasta 11,000 a la fecha, y bueno, en este punto limítrofe con México. Desde su creación los migrantes han sido expulsados, y bueno, ya son más de 2.7 millones de veces bajo el Título 42, aunque el total incluye a muchos que cruzan repetidamente, y México generalmente solo ha aceptado a ciertas nacionalidades. ¿Qué ocurre ahora mismo? Pues el gobierno de Joe Biden tiene la intención de levantar el título, ya lo hizo anoche, y cuando termine esto de la salud pública, que ya también fue declarado apenas hace unas semanas, y los migrantes atrapados cruzan la frontera entre Estados Unidos y México para volver a solicitar asilo. Sin embargo, hay un nuevo reglamento en la administración de Biden que fue compuesto esta semana pasada y niega el asilo a la mayoría de los que crucen ilegalmente. Es decir, debe de haber algunos requisitos para poder pedir asilo. Incluso con la nueva norma de asilo, que es más estricta, las autoridades fronterizas estadounidenses se preparan para un posible aumento de cruces ilegales. Es por ello que están estas alambradas, están presentes personas armadas que están defendiendo su frontera, hay más vigilancia de la patrulla fronteriza. Incluso, le digo, con esta nueva norma, las autoridades se preparan para este aumento de cruce ilegal. Los números de migrantes detenidos en la frontera con México ascendió a más de 10,000 al día en esta última semana, superando un escenario esbozado por un alto funcionario que había pronosticado un número mucho menor a este de 10,000 u 11,000 migrantes por día. Algunos migrantes dijeron que pretendían entrar en Estados Unidos antes de que entrara en vigor la nueva restricción. Y bueno, ¿qué acciones van a tomarse? Bueno, pues el nuevo reglamento de Joe Biden restringe el asilo a los migrantes que cruzan de manera ilegal y entra en vigor de manera inmediata a partir del primer minuto del día de hoy. En virtud de la normativa, se presumirá que la mayoría de los migrantes no reúnen los requisitos para obtener asilo. Si pasaron por otras naciones sin buscar protección en otro lugar o si no utilizaron las vías legales para entrar a los Estados Unidos. El objetivo de las autoridades es procesar a los migrantes en cuestión de días y deportarlos rápidamente si no superan este examen inicial de asilo, si no cumplen con las
condiciones que han puesto los estadounidenses, pues de inmediato, ¿sabes qué? Pues te vas de regreso y te quedas en México, porque nosotros no vamos a gastar dinero para que te lleven de nueva cuenta hasta tu país de origen. Así es que pues solamente nos los dejan como patio trasero aquí a estos migrantes. Son casi 500 funcionarios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos que son asignados temporalmente para ayudar en las entrevistas, y el Pentágono enviará todavía 1,500 soldados más para apoyar temporalmente a la patrulla fronteriza. Se espera que la nueva normativa que endurece el acceso al asilo se enfrente a desafíos todavía legales. La administración de Biden podría tener dificultades para retener a los migrantes en la frontera y deportarlos sin el apoyo de estos fondos adicionales que el Congreso estadounidense pueda darle. Difícil la situación, y la gente pues piensa que con este fin del título 42 ya se puede meter a Estados Unidos. No, creo que están mal informados, creo que no han tenido la suficiente información fidedigna de lo que ocurre cuando llegan allá a la frontera, y las personas han de pensar o han de tener la idea de que sí les van a abrir las puertas, que sí se van a apiadar de ellos, y creo que esto no va a suceder. Lamentablemente no creo que los estadounidenses acepten recibir a tanta gente. Si lo hicieran, no sabe el caos que se armaría, porque todo el mundo entonces querría seguir teniendo el ejemplo de estos primeros que están allá y abrir o tumbar esas puertas. Ya sabe que a veces uno cuando uno tiende la mano, a veces también no solamente se agarran la mano, sino la pata y el resto completo. Bueno, esperemos que las cosas cambien. Y bueno, a nivel nacional, pasemos a la información que tenemos. Estados Unidos va a regresar a México esta pieza arqueológica olmeca, la que yo le comentaba hace rato en uno de los diarios de circulación nacional. Finalmente, luego de varias décadas de lucha, el próximo 19 de mayo, la Fiscalía de Nueva York devolverá a México el monumento número 9 de Chalcatzingo de la cultura olmeca, extraído desde mediados del siglo pasado. Así lo informó el director del Instituto Nacional de Antropología, Diego Prieto. Dijo: ha sido una lucha de décadas para pugnar por el regreso de esta pieza magnífica, representativa del monstruo de la tierra, una pieza olmeca que data de al menos 2.500 años, una pieza que probablemente haya sido manufacturada entre el siglo VIII y el siglo VI antes de Cristo. Se trata de un monumento de más de 1 tonelada de peso y mide 80 centímetros de alto y unos 50 de ancho, y se encuentra actualmente allá en Denver, Colorado. Pues esperemos que esta pieza ya pueda ser traída a México, así como lo prometen, que es el día 19 de mayo, y que esta pueda ser exhibida para que todos reconozcamos el valor arqueológico de esta pieza y reconozcamos que venimos de una cultura ancestral y que tiene raíces muy, muy profundas en nuestro territorio nacional. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió los presuntos excesos en el presupuesto de la Suprema Corte de Justicia. Ayer el presidente exhibió la lista de 40 prestaciones convertidas en excesos, dice él, de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dice él que para que la gente sepa por qué los ministros de la Corte están en contra de nuestras propuestas, por qué cancelaron el llamado Plan B, que era el Plan B en esencia, pues bajar los sueldos de los funcionarios del INE, que ganan más que el presidente, violando la Constitución. Pero si los ministros no cancelaban el Plan B, pues ¿cómo quedaban ellos, que también ganan más que el presidente? Entonces era defender sus intereses, así es como lo pone el presidente. Pero no dice que pues sus diputados morenistas pues la regaron al no cumplir con los procedimientos. Le digo, pues, quisieron hacer el madruguete, lo hicieron al vapor, lo hicieron con las patas de cabeza, dormidos, y nada más levantaban la mano cuando decían lo aprueban, sí, y ya. Bueno, la continuación de esta exhibición dice que la lista incluye salarios que van de arriba de los 300,000 pesos mensuales, seguros de vida, gastos médicos, además de otras prestaciones como telefonía celular, apoyo para gasolina, etcétera, etcétera. Y México, bueno, pues con esto de los problemas ahí en la frontera, enviará a la Guardia Nacional a la frontera con Estados Unidos.
Aunque no es parte de los acuerdos alcanzados con su homólogo estadounidense Joe Biden, el presidente Andrés Manuel López Obrador enviará más elementos de la Guardia Nacional para reforzar la frontera con la Unión Americana. No con él, no lo acordamos, nosotros tomamos la decisión, así dice el presidente. ¿Habrá un reforzamiento en la frontera?, preguntaron. Sí, pero llevan instrucción de no utilizar la fuerza. ¿Cuántos elementos estarían allá, presidente?, preguntaron. Dice, no tengo idea, pero sí decidimos de que estén pendientes para evitar provocaciones. Eso sí les dije al presidente Biden, que hay políticos en su país, y le dije textualmente, políticos oportunistas que quisieran que se produjera un conflicto en la frontera. Lo he estado observando, dice el presidente, y aunque la frontera del lado estadounidense ha sido prácticamente militarizada, López Obrador defendió la política migratoria de Joe Biden, pues aseguró que está haciendo lo que le corresponde a pesar de que está sometido a muchas presiones. Pues sí, eso es lo que yo le decía a usted también, las dificultades de estas personas que no puedan llegar hacia los Estados Unidos, la frustración que tienen y estar padeciendo pues muchas necesidades que no van a ser cubiertas por nuestro país, porque aun cuando uno quisiera, pues no se puede darle a todos una estancia, un lugar cómodo, algo para poder vivir. Van a haber muchos conflictos sociales y bueno, el presidente ha mandado a estos elementos de la Guardia Nacional con esa orden de no utilizar la fuerza, simplemente haciendo una presencia, pero pues yo creo que esto debió haber sido innecesario si desde un principio se hubieran puesto las cosas claras en nuestra frontera y no dejar pasar a más migrantes. En otras cuestiones, pues fíjese que en el Infonavit 1 millón de personas han convertido sus créditos a pesos. Desde el inicio del programa Responsabilidad Compartida en 2019, al cierre de abril de 2023, el Infonavit ha beneficiado a 1.041.000 personas con la conversión de su crédito de veces salarios mínimos a pesos. La mayor parte de los financiamientos realizaron el trámite a partir de 2022 con la apertura de una ventanilla universal de responsabilidad compartida que establecía que los requisitos para poder acceder a un programa pues iban a ser con la posibilidad de convertir sus créditos ya no en UMAS sino en pesos, y esto bueno pues no obstante al cierre de abril habían todavía más de 1.734.000 créditos susceptibles de convertirse a pesos. Tal vez convenga, algunas personas han preferido la conversión de estos créditos a pesos porque pues ahorita el dólar está pues a un precio menor. Eso ayuda a no tener que, ayuda teniendo estos ahorros, ya no se pagan en esos dólares o en esas conversiones de dólares, que también ayuda al Infonavit a tener pues un recurso suficiente para ayudar a aquellos que están inscritos en estos programas de créditos y ayudarles a que paguen lo más pronto posible. Y en las cuestiones de la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, se ha hecho un llamado a la revisión de los vehículos Kia, General Motors y Volkswagen. Son casi 2,000 vehículos que presentan fallas. La Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor, en coordinación con las empresas Kia, General Motors y Volkswagen, hacen un llamado a revisión a casi más de 2,000 vehículos de diferentes modelos por diversas fallas. Se trata de 703 automotores Kia, modelo Sorrento, año 2016, 1,087 de General Motors, de los cuales 254 son de la marca Cadillac, modelo XT5, de los años 2020-2021, y 836 modelos Acadia del año 2020 a 2021, y 208 vehículos de Volkswagen modelo Porsche Panamera, años 2017 a 2021. Todos estos vehículos presentan algún tipo de falla que es pues grave. Hasta ahorita, bueno, la Profeco es lo que ha dado a conocer. Para el caso de Kia, el llamado se da por una posible afectación en el funcionamiento de la palanca de bloqueo de cambio en la transmisión automática, lo que provocaría el desplazamiento del auto, ya sea que se encuentre encendido o apagado. La palanca se revisará y en caso de ser necesario será cambiada. En los vehículos General Motors
hay un riesgo de que la cámara de visión 360 adicional deje de funcionar, reduciendo la visibilidad trasera. Por ello, de manera gratuita, la empresa reemplazará los cables coaxiales que transmiten la señal de la cámara. Volkswagen detectó en las unidades Porsche Panamera posible humedad en la unidad de mando de la bomba adicional de regulación del aire acondicionado, lo que podría provocar cortocircuitos, ocasionando en algunos casos incendios del vehículo. Para evitarlo, se sustituirá la bomba adicional para la regulación del aire acondicionado y se comprobará la conexión eléctrica. Las 3 empresas automotrices pusieron a disposición los siguientes números telefónicos y correos electrónicos para la atención de los propietarios de estas unidades. Para los automóviles Kia será el siguiente número, es el 55 4780 0542 o vía correo electrónico. Es contactcenter@kia-mexico.com. Y General Motors pone una línea de estas líneas 800, es el 800-466-0812 o al sitio web www.llamadorevisiongeneralmotors.mx. Y para Volkswagen, el teléfono también es una línea 800, es 800-707-7243 o al siguiente correo info@porsche.com.mx. La Profeco estará atenta al cumplimiento de cada una de las alertas y pone a su disposición el teléfono del consumidor. Ya lo conoce usted, el 55 55 68 8722 y al número 800 468 8722 para atender las quejas y brindar asesoría. Creo que esta es la primera vez que recibo un boletín de este tipo de la Profeco, haciendo este llamamiento a aquellos dueños de vehículos, de automotores, de Kia, de General Motors y de Volkswagen, y no solamente de estos, sino en concreto de esta acción, donde pues están advirtiendo a los usuarios, a los consumidores, que hay dificultades serias en los automotores o en cualquier otro tipo de bien que haya sido adquirido. Le digo, esta es la primera vez que recibo este tipo de boletín, que es interesantísimo, y agradezco muchísimo a la Profeco que nos haga llegar esta información para compartirla con ustedes. Le digo, son 1,998 vehículos que presentan estas fallas y la Procuraduría pues ha hecho este llamamiento para que los que tengan autos Kia, modelo Sorento del año 2016, de General Motors, de modelos Cadillac XT5 del año 2020 y 2021, y de los usuarios de Volkswagen con el modelo Porsche Panamera de los años 2017 a 2021, pues que le den una checadita a sus vehículos, porque las cosas están bastante graves. Algunos con la palanca de bloqueo de la transmisión automática, otros con las cámaras de visión 360 y otros con los posibles cortocircuitos que pudieran ocasionar por una falla en el aire acondicionado, y esto, bueno, puede traer consecuencias. Gracias a la Profeco por compartir con nosotros esta información que espero sea de utilidad para usted. Y bien, continuando todavía con la información nacional, un juez instruye investigar el trabajo del doctor Hugo López-Gatell por las muertes de miles de mexicanos en la pandemia. El subsecretario de Salud es señalado de no haber cumplido con sus obligaciones, teniendo un resultado con la muerte de miles de mexicanos. Un juez instruyó al Ministerio Público a investigar el actuar del subsecretario Hugo López-Gatell como encargado de la emergencia sanitaria por COVID-19 en México. Esto debido a las omisiones en las que habría incurrido el funcionario durante la pandemia. Yo lo recuerdo, yo siempre critiqué que había muchos datos que no estaban concordando con la realidad y que cada vez hacían y manipulaban los informes tratando de quedar bien con el presidente. Este señor Hugo López-Gatell para mí fue una persona que no cumplía con su responsabilidad, y ahora, bueno, hay un juez que ha instruido que el Ministerio Público investigue su actuar. El abogado Javier Coello es quien ha denunciado a este
a este funcionario, a Hugo López-Gatell, y el litigante señaló que se investigó y denunció ante la Fiscalía General de la República estas conductas de omisión, estas conductas omisas que cometió Hugo López-Gatell en su gestión o en su responsabilidad ante la ciudadanía. En esta calidad de subsecretario, y la falta de cuidado y de negligencia en la pandemia ocasionó un nivel altísimo de fallecimientos por este virus denominado SARS-CoV-2, conocido comúnmente como coronavirus o el COVID-19. Esto al no haber cumplido con sus obligaciones, teniendo un resultado desastroso que ocasionó la muerte de miles de mexicanos, y en específico en la conducta cometida en agravio del señor Felipe del Carmen Jiménez. Pues sí, fíjese, él es el responsable de la salud. Nos enteramos de que cuando empezó la pandemia, pues llegó un ciudadano mexicano proveniente en un vuelo desde Italia y venía contagiado. En ese instante, lo que muchos países hicieron fue cerrar sus aeropuertos, poner cercos sanitarios, tratar de frenar los contagios e investigar a todas esas personas que tuvieron contacto con esta persona. No, el señor López-Gatell dijo, no, pues ¿para qué cerramos el aeropuerto? No, eso no. Esto va a ser pasajero. Después le dijeron, oiga, hay que usar el cubrebocas. No, ¿para qué? Pues tienen que ser de cierto nivel y va a haber carestía. No lo usen. No es necesario, es una gripita. Y después las personas le decían, oiga, necesitamos medicamento, échese un tecito, un paracetamol, ahí está su detente, y con eso más que suficiente para que no les dé, no mientan, no engañen, no traicione, y con eso no le va a dar usted coronavirus. Oiga, pues mire, ya le dio al presidente, ¿le puede dar? No, el presidente es un líder moral, es un chipotle, es como Superman. Le pelan los dientes cualquier enfermedad. Eso es lo que decía López-Gatell. Pero hubo muchísimas muertes, y es por eso que ante la omisión, la falta de responsabilidad, pues hacen que ahora sea señalado por este juez, y que pues ordene el juez a un ministerio público que se le investigue. No sé si vaya a dar resultados o no, pero miren, ya empezaron a hacer lo primero, hacer la denuncia, pedir que se tome en serio esta denuncia, y bueno, pues ya hay la orden de un juez para que un ministerio público investigue. Todavía falta mucho camino, porque ya sabe que la fiscalía pues es un juguete de las autoridades de este gobierno, pues, que mandan a hacer cualquier cosa. Tú dile que pase o que no pase y hazte un documento por ahí apócrifo. Ya ve cómo son estos de tratar de justificar lo indefendible, como sucedió con la ministra plagiaria, que la Fiscalía de la Ciudad de México le ayudó le trató de ayudar con una declaración falsa ahí de algunas personas que utilizaron los nombres del autor de esta tesis, y bueno, se les vino abajo. Ahora, bueno, está el señor Felipe del Carmen Jiménez, que sus familiares son los que están llevando esta demanda, y como se puede ver, que el juez de control federal ordena a la Fiscalía que continúe la investigación y que se desahoguen más datos de prueba, e inclusive que se investigue a fondo todos los lamentables hechos. Dice, reiteramos que seguiremos por la vía jurídica reclamando justicia para los miles de víctimas indirectas por la falta del deber de cuidado, de negligencia, de falsos informes dados a la población, por haber ocultado ante la nación la realidad de lo que esta pandemia causaría, responsabilidad que recae en quien por ley tenía la obligación de preverlo, el deber de cuidar la salud de los mexicanos y no solamente quedar bien con el presidente. El juez especializado en sistemas de justicia penal con sede en el Reclusorio Sur revocó la decisión de no ejercer acción penal en contra del funcionario que había tomado pues la Fiscalía General de la República al considerar que no existían elementos para investigar. El abogado Javier Cuello Trejo presentó una denuncia de homicidio por omisión en contra de López-Gatell en representación del señor Felipe Jiménez, quien murió en 2020 a causa del COVID.
Inicialmente la Fiscalía informó a la familia que no investigaría porque los hechos pues no constituían un delito, ya les valió. Un juez de sistema acusatorio confirmó la resolución del Ministerio Público Federal, por lo que el abogado solicitó un amparo ante el juez quinto en materia, que también respaldó la decisión de la Fiscalía. Una nueva demanda de protección está ante el Tribunal Colegiado y resultó en la revocación del no ejercicio de acción penal y la orden de investigar. Ya son una serie de batallas que ha ganado este abogado. Al celebrarse la audiencia, el juez Arturo Medel expuso que la Fiscalía debe de investigar si López-Gatell, como responsable del combate a la pandemia de COVID, tomó las acciones adecuadas para prevenir el aumento de contagio. De lo contrario, bueno, pues tendrá que ser juzgado. De acuerdo con la Fiscalía, el subsecretario López-Gatell ordenó diversas acciones que incluso se publicaron en el Diario Oficial, como limitar las actividades administrativas y clases en línea para evitar las aglomeraciones. Pero no obstante, el juez señaló que actividades económicas como transporte público, en el que trabajaba, por ejemplo, el señor Felipe Jiménez, pues no se interrumpieron, y López-Gatell tampoco ordenó adoptar medidas de protección aplicadas como en otros países. Dice, no podemos pasar en alto que no se advirtió que se hayan cerrado algunos puntos de ingreso al territorio mexicano. Es decir, la situación de los vuelos internacionales no se cerró. Tampoco se advierte que las personas que venían de otros lugares se les exigiera alguna vacuna o estar previamente inmunizados para no traer el virus a territorio mexicano. Medel indicó que el gobierno mexicano no hizo un estudio para saber si el cubrebocas era útil. Esos aspectos tienen que ser investigados por los expertos conducentes. Son circunstancias que tiene que investigar la representación social, ordenó el juez. En 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que esta denuncia era politiquera. Ante ello, Cuello declaró en entrevista radiofónica que no hay dolo en el pedir justicia. El 31 de enero del año pasado, el abogado informó que un juez de control se negó a iniciar la investigación, que un juez de amparo avaló la negativa de dicho juez y que fue hasta que llegó al tribunal donde se dictó un amparo que ordenaba a la Fiscalía iniciar una investigación. Es decir, las primeras instancias se hicieron pato, les valió, trataron de quedar bien, pero hasta que se llegó a un tribunal colegiado es donde ya se ordenó que sí se investigara. A más de un año de esa orden, la causa se ha topado todavía con más obstáculos y también con avances. El logro más reciente es que se registra es este día 10 de mayo, en el que se ordena al Ministerio Público continuar con la investigación que ha frenado todo lo posible, pues esta administración, considerando que López-Gatell es uno de los funcionarios con más influencia sobre el presidente López Obrador. Finalmente, ejecutó la política sanitaria que le ordenó, lo cual significa que también el presidente es responsable de los cientos de miles de muertes que se dieron en nuestro país. Pues sí, esperemos que la gente que perdió a seres queridos pues pueda sumarse también a esta demanda, porque sí hubo negligencia, no hubo trato adecuado, no hubo prevención, se hicieron pato y dijeron, no, pues que quede abierto el aeropuerto, no uses cubreboca, ¿para qué? ¿Para qué vamos a cerrar el transporte? No, que siga. Pues total, serán unos cuantos los que se petateen, pero esto no pasa nada. Y fueron no solamente unos cuantos, fueron miles y muchos sufrimos las pérdidas de familiares y de amigos por la negligencia de este señor, además de que siempre daba datos que no concordaban con la realidad. De plano sí nos fue muy mal con la pandemia a los mexicanos, y este señor pues ahí sigue sentado cobrando su lana, muy campante, el señor Hugo López-Gatell. Bien, en las cuestiones estatales, déjenle comento que el gobernador Rutilio Escandón Cadenas pues estuvo en una convocatoria que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la reconstrucción de viviendas. El gobernador informó que Chiapas concluyó con un total de 3.250 acciones ejecutadas en 18 municipios en beneficio de una población afectada, sobre todo por el sismo de 2017. El gobernador Rutilio Escandón asistió a la reunión que encabezaba el presidente Andrés Manuel López Obrador para tratar estos temas de la reconstrucción de viviendas, donde se presentaron los avances del Programa Nacional de Reconstrucción que atiende a la población. Tras el encuentro efectuado en Palacio Nacional, el mandatario chiapaneco informó que, derivado del convenio establecido entre la Comisión Nacional de Vivienda, CONAVI, y el gobierno de Chiapas,
A través de la promotora de vivienda, en 2019 se registró un avance físico al 100% tras concluir con un total de 3.250 acciones ejecutadas en 18 municipios. Y bueno, presenta el Instituto de la Juventud Municipal el Sistema Único de Búsqueda de Empleo en una app de Tuxtla Digital para dar facilidades a la empleabilidad de juventudes en Tuxtla. El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, que encabeza Carlos Morales Vázquez a través del Instituto de la Juventud y del Emprendimiento y la Secretaría de Economía, dio a conocer cómo se está acercando la oferta laboral a las juventudes de la capital a través de plataformas digitales. Se trata de la incorporación del botón del Sistema Único de Búsqueda de Empleo, por sus siglas SUBE, a una aplicación en Tuxtla Digital. En rueda de prensa, el titular de la instancia juvenil, Gonzalo Solís López, señaló que esto acerca aún más a las juventudes al mundo laboral, pues de la gran demanda es la cercanía con este espacio. Si bien existía un acceso a un sistema único de búsqueda, el acceso era mediante un sitio web. Ahora los jóvenes tienen acceso a un dispositivo móvil inteligente y no hay forma más factible que una app para poder darle solución a su problema de búsqueda de empleo. Pues enhorabuena, qué bueno que la tecnología está acercando a muchos a encontrar lo que realmente necesitan. Y la ENAPROC Chiapas, la Escuela Nacional de Protección Civil de Chiapas, celebra la jornada académica de atención de urgencias médicas prehospitalarias. En la Escuela Nacional de Protección Civil Campus Chiapas se realizó la jornada académica de atención de urgencias médicas prehospitalarias con el objetivo de fortalecer las capacidades académicas profesionales de los equipos de rescate o emergencia, así de personal médico con alumnos y alumnas de esta institución educativa. Y la Comisión Unida del Congreso del Estado aprobaron la cuenta pública del Gobierno del Estado en el ejercicio fiscal 2022. Ahora será turnada a la Auditoría Superior del Estado, quien rendirá el informe general ejecutivo correspondiente al Congreso del Estado por conducto de la Comisión de Vigilancia y Anticorrupción. Las Comisiones Unidas de Vigilancia y Anticorrupción y de Hacienda del Congreso del Estado de Chiapas aprobaron la cuenta pública del Gobierno del Estado en el ejercicio 2022, misma que será enviada a la Auditoría Superior del Estado para su trámite respectivo. En este tenor estuvieron presentes por unanimidad y así lo aprobaron Paola Villamonte Pérez, presidenta de la Comisión de Vigilancia y Anticorrupción, Felipe Granda Pastrana, presidente de la Comisión de Hacienda, así como los integrantes de ambas comisiones, Carolina Suárez Ramos, Yolanda Correa González, Elizabeth Escobedo Morales, Flores Ponda Torres, así como Carlos Morelos Rodríguez y Rubén Suárez Esquinca. Todos ellos pues están trabajando en estas comisiones unidas de Hacienda, Vigilancia y Anticorrupción para haber aprobado pues esta cuenta pública del gobierno del año 2022. En comisiones también aprobaron la reforma en materia de desaparición de personas. En la reunión de trabajo, las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos que presiden los diputados Raúl Bonifaz Muedano y Citlali de León Villar aprobaron la iniciativa de proyecto por el decreto que se adiciona un segundo párrafo en el artículo 7 en materia de desaparición de personas. En la presentación de la propuesta se leyó la ley vigente citada, tratándose de niñas, niños y adolescentes, respecto de los cuales haya alguna noticia o reporte de denuncia que hayan sido desaparecidos en cualquier circunstancia, se tendrá que iniciar una carpeta de investigación en todos los casos. Y bien, el COVACH realiza una sesión virtual con el tema prevención de adicciones como parte de la campaña estratégica en el aula en los 338 centros educativos. El Colegio de Bachilleres, en coordinación con la Secretaría de Salud, realizó la conferencia virtual denominada Prevención de Adicciones como parte de la campaña nacional Estrategia en el Aula, Prevención de Adicciones. Durante la sesión virtual, la experta Liliana Janet Cuesta Jiménez, especialista en promoción de la salud y comportamiento adictivo de la Jurisdicción Sanitaria número 1, puntualizó que el consumo de drogas es un gran desafío y uno de los principales retos que consisten en prevenir los primeros contactos con las sustancias psicoactivas y retrasar la edad de inicio, adoptando un enfoque centrado en las personas y la salud pública, reconociendo que el consumo y los trastornos mentales asociados son complejos y crónicos.
La ponente compartió recomendaciones para prevenir el consumo de drogas entre adolescentes, entre las que destacó, por empezar, poniendo el ejemplo, conocer los amigos de los hijos, educar con valores positivos, motivarlos a tener amistades positivas, escucharlos, fortalecer la autoestima, hablar sobre el daño de las drogas, así como identificar señales de alarma. Cabe resaltar que durante esta sesión también se abordaron temas relacionados a la clasificación, etapas del consumo de sustancias, como lo son experimental, nocivo, habitual y la dependencia. Bueno, con esta información permítame decirle que la Universidad Iberoamericana siempre tiene grandes oportunidades para ustedes con una oferta educativa en modo presencial, en línea y autodidacta. Inscríbase, no pierda esta oportunidad. La Universidad Iberoamericana tiene 23 años de experiencia y cuenta con el respaldo de las autoridades de educación. Tiene una clave única que es la 07 PSU 0060U que da validez y reconocimiento oficial de las licenciaturas, maestrías y doctorados que esta universidad imparte. En tan solo 2 años y 8 meses puede cursarse una licenciatura o una maestría y un doctorado, tan solo cada uno en solo 4 cuatrimestres. Si usted necesita más información, lo invito a que consulte su página, que es www.universidadiberoamericano.edu.mx o llame a los teléfonos 961-131-4625 y al 961-281-7187. La Universidad Iberoamericana se encuentra en la Cuarta Norte, entre Séptima y Octava Poniente, número 827, aquí en el barrio Guadalupe, en Tuxtla Gutiérrez. Bueno, con ello le doy las gracias a usted por estarnos escuchando. También le doy las gracias al Grupo Cronos Multimedios por las facilidades que otorga para la realización de este programa y a la Federación Chiapaneca de Radiodifusoras y Telecomunicaciones Comunitarias Indígenas, Culturales y Educativas. También al ingeniero Milton Wilson por el apoyo técnico, que él siempre está atrás de cámaras para hacer posible las transmisiones en las plataformas digitales. Escúchenos a la 1, también hay noticias en la noche. Quédese todavía aquí en Radio Tigre, que hay mucho que escuchar. Que tenga un excelente día. Hasta la próxima.